que tu palabra siempre. Y continuamos entonces con nuestros estudios en cuanto al libro de los Salmos. Habíamos quedado en el Salmo 16, así que continuamos entonces con los Salmos 17, 18, 19 y 20. En este Salmo 17 lo que vamos a ver es que el salmista se lamenta aquí de su trato injusto sufrido en manos de sus enemigos. Usted puede leer el comienzo del Salmo donde él mismo declara: Oye, oh Yahvé, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Él se ve acusado otra vez más por sus enemigos, se ve acosado por sus enemigos. Y Dios, de alguna manera, claramente es el último, podríamos así decir, bastión de justicia al cual él puede recurrir. Es su tribunal de apelación. Su confianza absoluta en Dios es algo que vemos en todos los salmos. Se muestra de una manera fuerte, plena, una vez más. Pero especialmente, vamos a ver después en el verso final del Salmo. Comienza en el pasaje del 1 al 5 con una apelación a la justicia. Dice, él llama al Señor y le dice: Señor, mira, estate atento, escuchá. Su versión de los hechos, de alguna manera, es lo que él presenta, es su visión, su postura en frente a la situación que le toca vivir. Él quiere una sentencia justa de aquel que conoce realmente no solamente sus actos externos, sino su corazón. Y eso es a lo que el salmista apela, a la inocencia de su corazón. Dios le ha aprobado y esto es a lo que él recurre. Dios le visitó, Dios le puso a prueba y seguirá siempre hallándolo inocente. Es interesante porque él recurre entonces a su vida interior. Señor, mírame. Mira, Señor, cómo estoy viviendo. Y es muy interesante esto. No son tanto sus acciones en sí mismas, sino es su interior el que el salmista pide que sea una vez más examinado por el Señor. En otro de los salmos dice: examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Fíjate, Señor, si hay en mí algo malo. Qué interesante. Qué conocimiento profundo de Dios, de poder acceder al Señor, de poder ir al Señor siempre, presentando nuestro corazón como aprobado, como probado, como vindicado por el Señor. Así que luego de presentarse de esta manera, procede a solicitar, podríamos así decirlo, una petición de misericordia. Y continúa leyendo entonces del 6 en adelante. Yo te invocaré y tú me responderás. Inclina tu oído hacia mí, escucha mis palabras. Haz maravillosas tus misericordias, oh tú que salvas de los turbulentos a quienes se refugian a tu diestra. Nuevamente la confianza en Dios plena. Él sabía que en el Señor tiene su seguridad. No importa lo que pasara. Dice: Señor, guárdame de los turbulentos, de aquellos que son en contra de Él de una forma violenta. Guárdame, guárdame. Quiero estar a tu diestra, quiero estar a tu cuidado. La misericordia de Dios es lo que va a hacer que el salmista esté tranquilo. Él dice: muestras tus maravillosas misericordias. El salmista repite este clamor con referencia directa ahora a sus enemigos. Él pide misericordia y bondad que lo guarden en seguridad y que le esconda de aquellos que se levantan contra él. Describe a sus enemigos en términos que señala un fuerte contraste entre ellos y él mismo. Ellos son turbulentos, dice el salmista. Mis enemigos son turbulentos, pero tú refugias a quienes están a tu diestra. Así que primero se presenta
Él, para ser examinado en su interior, luego pide al Señor su misericordia y también pide liberación entonces de sus enemigos definitivamente. Levántate, oh Yahvé, versículo 13, hazle frente, haz que sea derribado con tu espada, libra mi alma del inicuo. Y con tu mano, oh Yahvé, dice el salmista, de los hombres mundanos, cuya porción está en esta vida, cuyo vientre tú hinchas con su destino, sean saciados, pues sus hijos, y dejen las migajas a los hijos de sus hijos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Interesante el último texto, ¿no? Cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, cuando pueda estar una eternidad contigo, ¿no? El siguiente paso, o sea, que el salmista está dando, naturalmente es la liberación del sufriente, del tiempo de aflicción, ¿no? La destrucción también, por consiguiente, del malvado enemigo. Él pide una acción decisiva para el enemigo que quede burlado y postrado de alguna manera y él pueda ser liberado. Cuando despierte, él puede referirse quizás a la mañana siguiente, después de esta experiencia, o a una visión de Dios más allá del sueño de la muerte. Así que tenemos acá este salmo de vindicación, este salmo donde él pide justicia, ¿no? Y qué interesante es que es uno de los clamores que hoy más se escucha en nuestra sociedad. La sociedad clama por justicia, ¿no? Y vemos marchas y carteles frente a personas desaparecidas, frente a sucesos violentos. Pero el Dios de justicia no está quieto. El gran secreto es refugiarse en esa justicia, buscar esa justicia, que es eterna, que es perfecta, que es para siempre. Luego continuamos con el Salmo 18 y es la gratitud de alguien que tuvo una gran victoria. El Salmo 18 es un salmo de gratitud, es un salmo bastante amplio y comienza diciendo como título, como subtítulo, al director de coro, el Salmo de David, siervo de Yahvé, el cual habló, dice a Yahvé, las palabras de este cántico el día que Yahvé lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. O sea, Saúl perseguía a David y este fue librado por el accionar de Dios y entonces generó este salmo, esta poesía de gratitud, ¿no? Este salmo puede compararse, usted puede ver también algo muy similar en 2 Samuel 22. El salmista evoca repetidamente las acciones de gracia y la confianza que él tiene en Dios. Así comienza este salmo como un himno introductorio de alabanza. Fijémonos los primeros 3 versículos. Dijo, dice así el salmista, dijo, te amo entrañablemente, Yahvé, fortaleza mía. Yahvé, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío y fortaleza mía en quien me refugio, mi escudo y mi cuerno de salvación, mi alta torre. Invocaré a Yahvé, quien es digno de toda alabanza, y seré salvo de mis enemigos. Castillo fuerte, dice, es nuestro Dios, castillo mío. Sabemos que este es uno de los salmos y los textos que inspiró a Lutero a escribir también ese himno, podríamos casi decir, inmortal de la Iglesia. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y escudo. Y es la expresión de David. El Lutero hizo de alguna manera suya las expresiones del salmista. Esta alabanza se avanza en una conciencia plena de lo que Dios significa para él. ¿Quién es Dios? Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? ¿No? ¿Qué decimos que es Dios para nosotros? Muchos con una mirada muy poética, no, Dios es un amigo, Dios es el que me acompaña, no, pero es mucho más que todo eso. Es el lugar de reposo
de un corazón angustiado. Es el lugar de refugio de un alma contristada. Es el lugar donde uno puede encontrar frescura, donde uno puede encontrar reposo. Pero también, por sobre todas las cosas, es el Padre amoroso, es el Dios salvador, es aquel que nos guarda, no importa la edad, seas niño, niña, joven, adulto. Él es el que te guarda, Él es el que te cuida, el que te sostiene, el que te lleva adelante. Es tu Dios, creador de todas las cosas, Señor de todas las cosas, pero nuestro Padre amoroso también. Y en este himno introductorio, ¿no? David dice, te amo, te invocaré, ¿no? Esta alabanza se basa en una conciencia plena de lo que Dios significa para él. Él amaba a Dios. Y Dios es una de las cosas que más requiere. Tal es así que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. No creerás en, no es obedecerás a, sino es amarás al Señor tu Dios. Estas figuras muestran a Dios como un auxilio en su defensa, no como un instigador de agresión, de venganza, sino el auxiliador del salmista. Y luego más adelante continúa sus exclamaciones y vemos el pasaje del versículo 4 al 19. Él dice, una figura de la liberación que Dios da. Es de alguna manera esto, dice, me libró. Cuando el salmista en su angustia clama al Señor por su ayuda, dice que la tierra tembló, el Señor tronó y vino la liberación. En figuras gráficas como estas, ¿no? Que describen teofanías, por ejemplo, cuando la ley fue dada de la mano de Moisés, que también hubo temblores, también hubo fuego, ¿no? Por la presencia de Dios. Todo esto es resultado de la exposición del poder de Dios. También es interesante el concepto de liberar. Es el que Pablo usa también más adelante, porque no es el que evita la circunstancia, la aflicción o la situación ilógica de angustia. Es el que libera, es el que te espera en medio de para sacarte. Así como sucedió con los amigos de Daniel en el caso del horno de fuego. Podría haber apagado el horno, pero no, él estaba dentro del horno esperándolos y para hacer con ellos esa gran señal de liberación de su presencia acompañando a su pueblo. Estas también son figuras de ese tipo. Luego más adelante del 20 al 30 está por qué él fundamenta esa liberación. Es conforme a mi justicia. ¿Y por qué pone esto? Y la liberación está evidentemente considerada aquí como un premio a la justicia y a la limpieza de manos. ¿No? O sea, él entiende que él es puro, él entiende que su corazón está correcto. Y dice, bueno, Señor, debido a mi vida de santidad, debido, Señor, a cómo me estoy manejando, es conforme a mi justicia que me estás liberando. Uno podría preguntarse, ¿pero esto contradice las doctrinas de la Biblia? No, porque estamos hablando de un libro poético, de un libro donde él de alguna manera expresa, como hemos dicho siempre, con imágenes muy vívidas, sentimientos y emociones. Él sabe que es justo, él sabe que está haciendo lo correcto delante de Dios. No es perfecto, es justo. No es impecable, es santo. Y él dice, bueno, conforme a esto, Señor, sé que estás obrando en mi vida. Y recuérdense que el concepto de los salmos es el justo o el impío, el sabio o el necio desde la perspectiva sapiencial. Así que es una evaluación comparativa, no absoluta, pero sí comparativa, de su yo. Todo eso se hace posible mediante la confianza que tiene en Dios. Señor, vos sabes cómo soy yo. Gracias por esto. Es la actitud del salmista. Posteriormente continúa en los versículos 31 al 45, donde hay una ilustración de la profunda gratitud que el salmista tiene por el Señor. Dios es el que me ciñe. El crédito por la victoria se da a Dios. Dios lo libera por su justicia, por su santidad, pero la victoria es de Dios. Es el gran objetivo, como lo muestra el salmista, ¿no?
Esto es una forma explícita, es el Señor quien hace posible todos estos pasos y la victoria que luego le da a su Hijo. Él preparó el camino, Él le enseñó, Él lo entrenó y condujo a la batalla. Así es el Señor. Y continúa, para finalizar este salmo, en los versículos 46 al 50, con otro himno de alabanza. Y dice: enaltecido sea el Dios de mi salvación. Todo honor y alabanza se debe solamente a Dios. Dice así, a partir del versículo 46, viva Yahvé, bendita sea mi roca, sea enaltecido el Dios de mi salvación, el Dios que ejecuta mi venganza y somete pueblos debajo de mí. Me has liberado de mis enemigos, sí, me exaltaste sobre los que se alzaron contra mí y me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones. Oh Yahvé, cantaré salmos de gloria a tu nombre. Él ha engrandecido las victorias de su rey, Él ha mostrado misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Todo lo que Él logra, todo lo que Él tiene, todo lo que Él gana, todo lo que Él consigue es por el Señor. Y esta es la gran clave del salmista. Y por eso decimos que no contradice el resto de doctrinas bíblicas, aunque pareciera en primera instancia que sí. La visión de Él es que debido a que Él obedece al Señor, a que Él sigue al Señor, a que Él guarda los preceptos del Señor, el Señor obra y le da la victoria. Pero reconoce el salmista, por mi justicia es su misericordia. Y la victoria no es mía, es de Él. Y proseguimos con el Salmo 19, otro hermoso salmo, donde podemos ver la gloria de Dios. Es el Salmo de la gloria de Dios. Este salmo se halla dividido de una forma muy clara, muy específica, en dos secciones muy distintivas. Lo que sugiere que puede ser aún una composición de dos poemas. Quienes han dicho, bueno, son dos poemas que se han unido, por un lado. La primera sección, de los versículos 1 al 6, utiliza un nombre semítico general para Dios, que es Él, del cual también deriva Elohim. En tanto que la segunda sección utiliza el nombre del pacto, Yahvé. Las dos secciones difieren en temática, en estilo y en forma, los originales hebreos. No obstante, la juxtaposición se ha hecho de una manera muy hábil. Así que la exaltación del salmista de la revelación y de la naturaleza queda fundida con la exaltación de la ley de Dios en un glorioso y verdadero himno de alabanza también. Miremos el 1 al 6. Es el testimonio de los cielos. El salmista mira la creación y ve en ella el testimonio de la mano de Dios. Dice entonces del 1 al 6, Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Día tras día vierte su mensaje y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. Su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual atleta, corriendo la carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su órbita, hasta el término de ellos, y nada queda escondido de su calor. ¿No? O sea, la primera parte tiene que ver con la creación, es obra de sus manos, es obra de sus dedos, dice otras versiones, ¿no? O sea, la creación que el Señor hizo para que el hombre disfrute, para que nosotros vivamos en ella, en esta revelación constante de los ciclos del día, día a día y de noche en noche, ¿no? El Señor muestra su excelencia creadora a través de la expansión, a través de los cielos, a través de los ciclos de la vida.
El sol aparece como el mayor de los miembros, podríamos decir, de este coro, ¿no? Recordemos que acá puede verse bien el perfil sapiencial, es la observación de los ciclos naturales, día y noche, ¿no? El sol saliendo para un observador de una época precientífica, él ve al sol saliendo sobre su este, es lo que sería el punto cardinal sobre su este, y luego lo ve pasar durante todo el día ocultándose en el oeste, ¿no? Saliente y poniente. Así que él entiende que, bueno, entonces debe dar una vuelta por algún otro lado y al otro día vuelve a darse, y esto, dice, solamente puede ser hecho por la mano del Señor, ¿no? En esto ve la gloria de Dios. Para él, este curso señalado, ¿no? Es el testigo que Dios así lo quiso y así lo requiere. Tanto que en la literatura acadia, por ejemplo, en literatura muy antigua, abundan figuras similares, describiendo al dios Sol, Shamash. El salmista considera evidentemente que el Sol es un agente de Dios en la revelación de su gloria, no es una divinidad, es un agente de la divinidad. Es el testigo fidedigno de la gloria y del poder de Dios que cada día de alguna manera muestra al Señor teniendo el control de toda su creación. Pero la segunda parte tiene que ver con el testimonio de la Torá, de la palabra de Dios, de las verdades de este Dios reveladas a través de la Escritura, ¿no? Él comienza a hablar de la ley de Yahvé, El salmista utiliza aquí 6 nombres para describir la revelación de la palabra de Dios. La palabra, podríamos decir, Torá, ley o instrucción, incorpora más que una lista escrita de preceptos, incluye las enseñanzas de Dios. Por eso, cuando vemos la traducción de ley, no es la más correcta. Lo correcto al hablar de la Torá es de la instrucción. Son instrucciones para vivir, instrucciones para la vida, nada más ni nada menos. No es un precepto legal a cumplir, que eso fue lo que no entendió el pueblo de Dios, que no fue simplemente un listado de cosas que tenían que hacer para aplacar la ira de un Dios, sino que son las instrucciones de un amoroso creador, dadas a sus criaturas para que puedan disfrutar su vida al grado máximo. Pero esto no fue entendido, y evidente también la entrada del pecado en la creación produjo la no comprensión de los principios de la Torá. Y él comienza a hablar de esta ley. Utiliza adjetivos, frases interesantes. El salmista describe la excelencia de la revelación de Dios que sobrepasa incluso al oro o a la miel. Así que comienza el versículo 7, diciendo: la ley de Yahvé es perfecta, restaura el alma, hace nueva todas las cosas. El testimonio de Yahvé es fiel, hace sabio al sencillo. Lo que Dios dice, cuando creemos lo que Dios dice, es cuando alcanzamos sabiduría. Mandamientos de Yahvé son rectos y alegran el corazón. Los mandamientos de Dios alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro y alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Deseables son más que oro, más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel, las gotas que destilan de un panal. Así que él llama la ley, el testimonio, los mandamientos, los preceptos. Habla del temor, sus juicios. De esta manera, la revelación de Dios se muestra al hombre y causa distintos efectos en él mismo, en el corazón que los recibe. Restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, da vida,
traen justicia. Dice que son preciosos. Y es verdad, así es la palabra de Dios para cada uno de sus hijos. Y continúa con este salmo, precioso salmo, la última parte, donde hay una aplicación personal, podríamos decir. Dice, líbrame. Entonces, la enseñanza moral de Dios que sirve para restaurar, para bendecir, para ser sabio, es también una advertencia para conducir a una persona en su trayecto en la vida. La meditación sobre las enseñanzas de Dios actúa como un espejo, podríamos decir, que hace visible el hombre interior. Cada uno de nosotros, cada uno de nuestro ser interior se hace visible frente a la obediencia, a la meditación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso el salmista concluye pidiendo fortaleza, que le haga vencer todo tipo de pecado y ser hallado entonces aceptable, ¿no? Se termina en esta porción tan hermosa diciendo, tu siervo es además amonestado por ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién discernirá sus propios errores? Declárame inocente de los que me son ocultos. Aparta también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y quedaré absuelto de gran transgresión. Sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Oh Yahvé, roca mía y redentor mío. Tremendo salmo, tremenda expresión de confianza en el Señor, ¿no? de volcarse al Señor. Y por último, para este encuentro, en el Salmo 20, encontramos un salmo que es una súplica por la concesión de victoria, podríamos decir. Es una súplica por la victoria. Es también al director de coro, un salmo de David. Él lo aclara desde el principio. Y este salmo, tanto en su estructura como en un contenido, está muy estrechamente relacionado también con el 21, que después vamos a ver en el próximo encuentro. Pero veremos este Salmo 20. El rey es la figura central, en tanto que su victoria ocupa la atención de sus súbditos. Bien porque puede haber sido dispuesto para un canto antifonal con la congregación de un coro, y se van respondiendo unos a otros, ¿no? Yahvé te responda en el día de la adversidad. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, dice el salmista. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte la agresura de tus holocaustos. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus propósitos. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Jehová te conceda todas tus peticiones. Es una oración de intercesión. El Señor te oiga. El Señor Yahvé te oiga. Aunque la oración es dirigida al rey, es también un acto de intercesión por él mismo. Describe un paso vital en los preparativos para la batalla, al presentar al rey sus sacrificios al Señor y recibir la certeza de la bendición del rey. Por eso es a él a quien le está dirigido este salmo. Y posiblemente un grupo de cortesanos o algún coro, como hemos dicho, se lo estaría diciendo al rey, transmitiendo al rey en el momento en que éste saldría a la batalla. También en los textos de 6 al 8 encontramos algo muy particular. Ahora sé que Yahvé salva a su ungido, le responderá desde sus santos cielos, con las poderosas acciones de su diestra salvadora. Estos confían en carros de guerra y aquellos en caballos, pero nosotros nos acordamos del nombre de Yahvé nuestro Dios. Ellos flaquean y caen,
pero nosotros nos levantamos y estamos firmes. Salva, oh Yahvé, que el rey nos responda el día que lo invoquemos. El rey se está preparando para salir a la batalla, entonces dice, unos confían en sus propios caballos, en sus carros, nosotros confiamos en el Señor. Él sabe que el Señor va a traer victoria, ¿no? Y esto es una especie de oráculo profético, ¿no? Versículos 6 al 8, como dijimos, dice, ahora sé, ahora conozco lo que Dios va a hacer. Después de quizás posiblemente un intervalo de tiempo entre estos pasajes, en el cual se ofrecían sacrificios, la respuesta del orador en confianza resulta en la forma entonces de este oráculo. O sea, primero se le decía al rey, el Señor te guarde, el Señor recuerda tus sacrificios, el Señor haga esto. Y luego venía la respuesta del rey, ahora sé que el Señor hace estas cosas. Bien, acá hay una especie de tiempo profético, ¿no? Porque lo que el Señor va a hacer también va a dar una certeza necesaria al rey y al resto del grupo. También encontramos en esto que se haya un ejército dispuesto a salir en el nombre del Señor. Por eso el coro final, podríamos decir el cierre. Salva, Yahvé. Esto se afirma de una forma bien literal. O sea, Señor, salva al rey, respóndenos cuando te invocamos.